Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Yo soy Diego Cubillo, ingeniero preventa dentro de Licencias Online y justo hoy vamos a ver Checkpoint, ¿no? Dentro de esta semana de ciberseguridad, esta sesión va a estar con Checkpoint y esta vez lo que vamos a ver es, dentro del portafolio de Checkpoint tenemos un producto que se denomina CloudGuard, ¿no? Que está meramente enfocado en lo que es nube, en esa propuesta de seguridad denominada CNAPP, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy va, al ser CNAPP y la parte de CloudGuard bastante amplia, lo que vamos a ejecutar hoy para enfocarlo un poco y darle un poco de profundidad, vamos a ver lo que es el WAF o como ahora se lo denomina WAP para incluir ahí las APIs que nos trae CloudGuard y Checkpoint a la mesa, ¿sí? La sesión de hoy va a estar con un enfoque no tan de presentación. Vamos a ver una presentación breve para darles un poco de contexto y posterior vamos a ver un demo, un caso de uso de ya un WAF. Lo vamos a desplegar rápidamente y vamos a ver cómo las capas de protección pues funcionan y después vamos a ver un poco los logs que vemos posteriormente, ¿sí? Entonces a nivel de presentación va a ser relativamente breve y posterior vamos a ver el tema ya de el despliegue, cómo se ve y cómo funciona, ¿sí? Entonces voy a desactivar por acá la cámara si hay algún temilla de bandwidth y vamos a dar inicio a la presentación, ¿sí? Entonces, pues dentro del contexto de la nube, pues esto ha sido un cambio que lleva bastantes años y pues cada cliente, cada organización, pues la trabaja de una manera diferente, ¿sí? Como se le denomina mucho en esta área de nube, el Cloud Journey es un proceso que cada organización, cada cliente, pues lo procesa y hace esa transformación digital de una manera diferente, ¿sí? Y esto en búsqueda de, pues, ya sea reducir costos, optimizar recursos, aumentar el tema de disponibilidad y agilidad del despliegue de aplicativos, de infraestructura en estas nuevas metodologías, ¿sí? Entonces, esta adopción de estas tecnologías de nube, pues traen sus retos, ¿no? A nivel de reto de cómo muevo mis aplicativos que antes tenían premisas a la nube y también retos de cómo el riesgo aumenta cuando amplío mi perímetro, ¿sí? Entonces, si ustedes ven por ahí, ahora tenemos no solo el perímetro de mi oficina, de mi branch local, de mi branch principal o de mi oficina central, sino también pues tenemos ese riesgo de, ok, ahora estoy trabajando con AWS y ahora pues cada recurso pues se convierte en un posible elemento de riesgo, ¿sí? Igual, si ya estamos viendo ambientes multinube, con múltiples vendors de nube, pues se vuelve un tema que operacionalmente pues va a aumentar ese consumo de recursos y administrarlo de una manera correcta. También por ahí tenemos riesgos conocidos que pueden pasar y pueden llevarse a producción por un tema de mala configuración o malas prácticas, pero también tenemos un tema de riesgos desconocidos, ¿sí? Riesgos de día cero, por ejemplo, lo que pasó con Log4j unos años atrás, en donde era un riesgo que pues surgió, creo que fue por diciembre, en los últimos días del año, y pues tuvo un impacto muy importante y era una amenaza de día cero, ¿sí? Que digamos que dependiendo de las tecnologías que tuviéramos desplegadas, si no teníamos una tecnología preventiva que tuviese la capacidad de detectar y mitigar ataques de día cero, pues pudo haber tenido un impacto, ¿sí? En ese tipo de fechas en donde es complicado el tema de ya sea aplicar parches o temas remediativos, ¿sí? Entonces es un tema muy interesante y muy importante. ¿Cómo controlamos los riesgos y amenazas conocidas y las amenazas desconocidas también, ¿sí? Y muy similar a ambientes, digamos, no segmentados, el tema del movimiento lateral en nubes, una vez que tal vez un atacante obtiene alguna identidad privilegiada, cuando tiene control sobre un recurso, el movimiento lateral estando dentro de ese tenant, dentro de ese recurso que previamente pudiese estar segmentado, pues ahora se vuelve un poco más sencillo, ¿sí? Ese movimiento lateral. Siguiendo en ese tema de cómo los clientes o cómo las compañías, las organizaciones están en esa migración,
pues casi siempre inicia con etapas de lift and shift, donde pueden ser cargas de trabajo que antes tenían en premisas, que las migraron a ambientes de nube, ya sea simplemente montándolos en cómputo nube, por ejemplo, en AWS, en cargas de trabajo en EC2, por ejemplo, o ya en etapas posteriores, cuando el cliente ya tenga más madurez o ya tenga más comodidad, o existen clientes que surgen y utilizan estrategias Cloud Native desde su inicio, entonces pueden apalancar y pueden aprovechar los recursos que les proveen este tipo de aplicativos, ¿sí? En este punto intermedio no se obtiene, digamos, el total de beneficios que una plataforma Cloud Native les puede ofrecer, ¿sí? Es una etapa de transición que se pasa y digamos que es parte de, pero cuando realmente empezamos a obtener los beneficios de este tipo de infraestructura, es cuando ya empezamos a hacer ese enfoque a despliegues Cloud Native, ¿sí? Aplancando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición con este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven por acá el tema de cómo aseguramos esas cargas de trabajo, en Checkpoint nuestro enfoque está en prevención, ¿sí? Ya sea de amenazas conocidas o amenazas desconocidas, ¿sí? Ese es el foco nuestro, no solo en CloudGuard, no solo en el WAP, sino también a nivel de fábrica, ¿sí? Una filosofía que tenemos a nivel general dentro de todos nuestros productos y soluciones. Muchas veces también tenemos que priorizar, ¿sí? Entonces, el tema de priorización en un ambiente de nube, en donde dependiendo del volumen del despliegue que pueda tener una organización, la cantidad de assets o elementos que están desplegados, pues puede ser bastante amplio, ¿sí? Podríamos estar fácilmente hablando de miles de recursos que están en ejecución, que están desplegados, y tenemos que saber priorizar, ¿sí? Antes de que tenga un impacto en la organización, ¿verdad? Considerando el nivel de riesgo, el nivel de impacto que pueda llegar a tener si uno de estos elementos se ve comprometido. Entonces, para darles un poco de contexto del alcance que tiene CloudGuard a nivel general, vamos a ver este tipo de infraestructura como ejemplo, ¿no? Tenemos un aplicativo web que pues por ahí digamos que tiene toda una infraestructura desde su nacimiento hasta su despliegue, ¿sí? A partir de acá nace ese código, ya sea un código propio, un aplicativo que se desplegó en casa. A partir de los pipelines de CI/CD que tengan o estén utilizando, pueden desplegar la infraestructura, pueden desplegar los keys o las identidades que van a estar responsables de manejar esos recursos, las bases de datos en donde se van a almacenar las transacciones o las operaciones que vamos a estar ejecutando, y para levantar la infraestructura per se, pues podemos utilizar Kubernetes, por ejemplo, para empezar a levantar containers o funciones serverless ligadas a ya un vendedor público en específico, como es Lambda de AWS, para justamente levantar nuestros aplicativos web, ¿sí? Llámese aplicativos web o APIs. Es una infraestructura, digamos, general, y esto es más que todo para entender el scope de los diferentes elementos de CloudGuard y de un aplicativo en nube, ¿sí? Entonces empieza desde el desarrollo, desde el código, hasta que levantamos la infraestructura para ejecutar nuestra carga de trabajo, hasta que ya esa carga de trabajo está en ejecución en un ambiente de producción, ¿sí? Entonces es como el flujo de cómo nace un aplicativo. Ahora, ¿por dónde nos pueden atacar? Por ejemplo, tenemos múltiples vectores de ataque, múltiples superficies de ataque, y todos ellos pues presentan cierto nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, acá, y el más obvio, pues se podría decir que es el número uno, que es atacar al aplicativo web directamente, ¿sí? Ya sea a través de aplicativos web o a través de los APIs, tratando de explotar alguna vulnerabilidad que sea pública y que se haya identificado, ¿sí? Para poder llegar a esa carga de trabajo que está por detrás, ¿sí? Del aplicativo, o tratar de jugar información a través de este aplicativo web, ¿sí? El otro vector de ataque pueden venir de, por ejemplo, del código, ¿sí? Ya sea que se haya explotado algún elemento vulnerable en el código que se desarrolló, y a partir de ahí pues se otorgan permisos, se pueden otorgar ciertos tokens para que el atacante pueda acceder, por ejemplo, en este caso, a la base de datos, por ejemplo. Y otro tipo de ataque es el ataque de la identidad, ¿sí? En donde si se ve comprometida alguna
alguna llave, alguna identidad, alguna credencial con la cual pues se tenga acceso a cualquiera de los recursos, ya sea en el peor de los escenarios, el root admin de todo el tenant de la nube, que ese sería el peor de los escenarios literal en cuanto a identidades, o identidades o keys específicas para recursos específicos, ¿sí? Que puedan comprometer, por ejemplo, el clúster de containers, que pueden comprometer el pipeline de CI/CD o que puedan comprometer cierta data que sea sensible para la organización, ¿sí? Ya sea que esa identidad se haya fugado, que esa identidad se haya, por ejemplo, no sé, con un ELSAS se haya comprometido o muchas veces en este pipeline y en este código se queman credenciales que quedan expuestas. Se sube el código y se quedan credenciales quemadas por ahí. Entonces, esos son algunos de los vectores de ataque por los cuales los atacantes pueden comprometernos o infligir cierto impacto a la organización, ¿sí? Entonces, ¿cómo segmentamos y cómo cubrimos este tipo de infraestructura con CloudGuard, ¿sí? Si ustedes ven, el primer elemento de esa estrategia es justamente el WAP, que va dirigido a cómo protegemos estos aplicativos, ya sean web o APIs, para los ataques que normalmente se van a enfrentar, ¿verdad? Ya conocemos el OWASP Top 10 para aplicativos web, el OWASP Top 10 para APIs, y ese va a ser como nuestro baseline, ¿sí? Porque esos son los ataques más utilizados o con más recurrencia, pero eso no es la totalidad de los ataques, ¿sí? Entonces, eso lo usamos como un baseline para nuestras protecciones. Después viene el Cloud Workload Protection Platform, que esto va enfocado a cómo protegemos las cargas de trabajo que están en ejecución de explotación, ¿sí? Cómo protegemos a esos contenedores que se están ejecutando, a esas funciones serverless que se están ejecutando en ese ambiente. Después vienen componentes como el Posture Management, el CSPM, Cloud Security Posture Management, ¿sí? Para buscar cómo podemos prevenir malas configuraciones en ciertos elementos, sobre permisos que se pueden asignar a ciertos elementos que no son necesarios. Después viene la parte de CSPM, la parte de, está muy ligado a lo que vimos anteriormente, y también la parte de SIEM, que está enfocada en las identidades meramente, ¿sí? Esto viene de cómo hacemos la identidad y el manejo de esas llaves. No solo en un solo vendor de nube pública, sino en los vendors más populares de nube pública para justamente unificar, ¿sí? Para no tener, porque tanto AWS como Azure te va a dar ciertas plataformas, pero cuando ya tienes un despliegue multiplataforma, multinube, se vuelve bien complicado hacer ese management de todas esas llaves y de identidades a lo largo de los vendors, ¿sí? Después viene la parte de infraestructura como código y cómo nosotros estamos haciendo escaneos para asegurar que lo que se vaya a desplegar, lo que sea de infraestructura, pues se tengan esas políticas para que lo que se vaya a desplegar sea seguro, ¿sí? Y no perder tiempo haciendo un despliegue que ya sabemos que desde su nacimiento, desde su, sí, podríamos decir nacimiento, ya viene comprometido, ¿sí? La parte de escaneo de código igual va muy ligado a la parte anterior, como nosotros estamos haciendo escaneo del código para prevenir que vayan credenciales quemadas o que, por ejemplo, para la parte de composition analysis de software, es para identificar, oye, si algún developer está utilizando, por ejemplo, alguna entidad que ya se ve comprometida de, por ejemplo, Python, porque vamos a permitir de que se continúe en el pipeline de CI/CD, porque vamos a darle una identidad, porque vamos a desplegar infraestructura para levantar un código que sabemos que es vulnerable, ¿sí? Entonces, este proceso de mitigar las amenazas lo más antes posible se le llama shift left, ¿sí? Y entre más cerca del nacimiento o entre más rápido podemos mitigar esa vulnerabilidad, ese riesgo, mejor, ¿sí? Entonces, aparte de lo que vimos ahora y comentando lo que estuve mencionando al inicio, sabemos que hay muchos recursos que tienen cierto nivel de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos tres elementos eh, de alto riesgo, ¿sí? Un container, la plataforma de identidad y, por ejemplo, la base de datos.
Entonces, oye, si yo mitigo el riesgo del container, puede ser, o en este caso, digamos que la función serverless y el container tienen ambos vulnerabilidades, ¿sí? En este caso, esta función serverless no tiene conectividad, por ejemplo, a mi base de datos. Entonces, la plataforma me dice, oye, mejor dentro de tus prioridades de remediación, enfócate en el container, porque a través de este container puedes llegar a las llaves y puedes llegar a la base de datos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la infraestructura, del contexto, se le asigna un nivel de riesgo para justamente priorizar los elementos que requieren de mayor atención, para justamente reducir ese riesgo y reducir un posible impacto si tuviésemos un ataque, ¿sí? Entonces, el tema de priorización y de contexto a lo largo y ancho de una infraestructura nube es muy importante para reducir ese riesgo, ¿sí? Hay un tema también de compliance que es importante considerar, ya sea por regulaciones internas o por regulaciones de entidades terceras. Y si nosotros tenemos que garantizar y asegurarnos de que estamos en ese cumplimiento, pues la plataforma de CNAPP nos puede ayudar a monitorear ese compliance, no solo, como les digo, hacerlo tal vez en un solo vendor, por ejemplo en AWS o en Microsoft Azure, puede ser tangible realizar este proceso, pero cuando vamos y tenemos ya infraestructura desplegada en GCP, en Alibaba Cloud, en Oracle Cloud, en AWS, hacer esto con herramientas de los providers públicos, pues se vuelve bien complicado, ¿sí? Porque tienes que hacer ese proceso 3 o 4 veces, dependiendo de cuánta infraestructura tengas desplegada en los diferentes vendors, ¿sí? Entonces, viene Checkpoint a unificar ese control en un solo punto, ¿sí? Y garantizar ese compliance a lo largo y ancho de la infraestructura nube como un todo, ¿no? No solo como un solo vendor. Y por acá está el tema de vulnerabilidades de día cero, ¿sí? Cómo estamos haciendo esa detección y esa mitigación de posibles amenazas que puedan haber a lo largo y ancho de nuestra infraestructura. Entonces, por ejemplo, en este caso, el container o la carga de trabajo es el que está comprometido, ¿sí? Entonces, la respuesta o la metodología para poder mitigar este riesgo, este exploit, pues va a ser mitigar o desplegar un parche para ese server, ¿no? Pero si nosotros tenemos metodologías de prevención de amenazas de día cero, pues esto lo podemos mitigar con capas superiores, ¿sí? Por ejemplo, cuando hubo justamente esa parte de Log4j, ya sea en servers on-premise o en carga de trabajo nube, los clientes de Checkpoint no se vieron afectados justamente porque tenían capas superiores que identificaron el ataque y lo pudieron mitigar, ¿sí? Un ataque de día cero. Entonces, por ahí es bueno que conozcan estos alcances, ¿sí? Y esto lo hacemos desde una sola plataforma, ¿sí? En donde se va a evaluar el riesgo de los diferentes elementos, como lo he venido comentando, no solo de un solo vendor de nube, sino en el mejor de los escenarios y en el mejor de, digamos, como podemos apalancar más la herramienta, es cuando tenemos esos ambientes multinube, ¿sí? Para justamente, en vez de estar administrando GCP, AWS, Oracle, unificarlos todos en Checkpoint y a partir de ahí tener la visibilidad, tener el control de nuestros assets en nube, ¿sí? Y por ahí el tema de, como les he venido comentando, de cómo ofrecemos esas capas de protección en tiempo real, ¿sí? Y esto, tal vez para resumir y concretar por acá un poco, nuestra plataforma pues viene segmentada en estos tres segmentos principales, la parte de runtime, network security, la parte de cómo hacemos detección y respuesta en un ambiente de nube, la parte del WAP, la parte del workload protection para cargas en ejecución, después para la infraestructura, cómo estamos administrando nuestra postura de seguridad con CSPM, el tema de los permisos, identidades, por acá lo podemos ver, y el tema de la postura de nuestra administración de los datos, cómo se está moviendo, hacia dónde y con qué fines, ¿sí? Por acá la parte de code,
infraestructura como código, cuando estamos desplegando infraestructura en cloud providers de manera autónoma y de manera bajo software, podemos ofrecer esas capas de seguridad para hacer ese escaneo previo. El Software Composition Analysis y Code Scanning van muy ligados justamente a monitorear lo que se está desplegando y asegurarnos de que no hayan credenciales quemadas, asegurarnos de que ciertas dependencias que pueda tener el código estén, digamos, al día para no tener vulnerabilidades cuando se está desarrollando ese aplicativo en casa, ¿sí? Por acá, y esto, el tema de cómo nosotros, digamos, a través de esta plataforma de CNAPP, que este término CNAPP lo propone Gartner, como esas recomendaciones básicas para una estrategia de protección de nuestro ambiente nube, ¿sí? Pues ya la hemos visto desplegada en muchos ambientes a lo largo de los años y justamente, pues conforme va pasando el tiempo, vamos añadiendo módulos, vamos añadiendo alcances y reglas para garantizar ese compliance en los diferentes ambientes y bajo las diferentes regulaciones que puedan toparse ciertas entidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá, ¿cuál es el alcance de nuestro WAP? Si ustedes ven, nosotros tenemos un enfoque muy de día cero, y si ustedes ven por acá la definición de preemptive, va muy enfocado a cómo nosotros hacemos algo, sobre todo de que tengamos un impacto, ¿sí? La parte preventiva. Lo hacemos a través de ya sea APIs, la prevención contra bots, la prevención contra intrusos, ¿sí? Y también File Security en caso de que estuviésemos recibiendo, por ejemplo, si algún cliente o nuestro aplicativo web o el API estamos consumiendo archivos, ¿sí? Entonces, analizar esos archivos antes de que se suban a nuestra base de datos es un tema importante y que no todos los vendors hacen en su plataforma de WAP, ¿sí? Y acá es importante igual que pues estamos cumpliendo los alcances del OWASP Top 10 para web y el OWASP Top 10 también para APIs, ¿sí? Por acá les voy a mostrar la infraestructura que vamos a trabajar ahorita del demo que está preparado para justamente demostrar los alcances que tenemos con la parte del web. Ustedes ven, tenemos usuarios que están monitoreando su medidor eléctrico, ¿sí? Entonces, a partir de Internet, el usuario puede monitorear el consumo y a partir de ahí, pues también puede el tema de billing, ¿sí? De cuánto le va a llegar la factura y basado en el consumo que está teniendo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el usuario puede acceder a su smart device, puede obtener esa visibilidad y con Checkpoint lo que vamos a hacer es desplegar nuestro agente en ese aplicativo que está ejecutándose para tener ese monitoreo y esa visibilidad y esa protección de lo que vaya a pasar por ese aplicativo, ¿sí? Por debajo tenemos los aplicativos que están pues ejecutando este servicio, ¿sí? La base de datos, donde están almacenando todos los datos y la parte de los engines y el server que está ejecutando ese servicio, ¿sí? Entonces, con este contexto, voy a pasarme por acá vamos a poner acá, reiniciar este ambiente, vamos a loguearme a mi cuenta. Vamos a esperar a que levante por acá las consolas. Y por acá vamos a ver el dashboard, ¿sí? De CloudGuard. Vamos a revisar este tema, a ver qué nos está cargando. Vamos a irnos a este. Vamos a ponerle el MFA. Dice que es... Vamos a volverlo a poner. 28.204. Qué raro. Vamos a ver. Voy a loguearme mejor. Me voy a loguear.
si no me carga, lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo tenant desde cero. Vamos a registrarnos por acá. Vamos a poner, acá decía el account name. Vamos a poner de Cuillo. Demo. Y vamos a poner acá Diego. Voy a poner acá el número. Vamos a ponerle US. Y vamos a poner energía. Un customer. Sí, ahorita me va a llegar un correo. Vamos a ver. Y por acá estamos viendo el demo, el ambiente. Vamos a pasar esto para acá. El ambiente en donde el usuario final va a ver el tema de su consumo y va a ver el tema de el billing, ¿sí? De cuánto va a tener ese consumo por hora basado en cuánta energía está consumiendo, ¿sí? Y justamente el atacante pues busca reducir ya sea ese costo de energía o de ese costo de energía o de lo que le va a llegar la factura, ¿sí? Porque son cosas diferentes. Vamos a darle siguiente. Es este login diferente. Vamos a ponerle el correo. Vamos a pasarnos a este tenant. Qué raro. Que no me deja. Vamos a ver si con este Authenticator Code me funciona, que ahora no me lo agarró. 386 680. Flash por SMS. Me dejan. Vamos a ver. Vamos a volver a intentar con Authenticator 467 86. Qué raro, vamos a volver a intentar con el SMS. A ver si me deja. Qué raro. Vamos a loguearme otra vez. Voy a entrar como incógnito. También.
Vamos a ver si así nos deja. Qué extraño. Vamos a mandar el Authenticator. No quiere 593-981. Y tampoco por SMS. No nos quieren dejar. Vamos a ver, aquí está. 18.04.72. Vamos a ver si desde aquí le podemos llegar. Vamos a eliminar esta cuenta. Vamos a ver acá 170.8. Qué interesante, creo que la plataforma esta está caída, que no me está dejando. Vamos a entrar en esta nueva que creamos. Vamos a provisionar un tenant de WAF. Vamos a ver si nos levanta. Sí, creo que hay algún problemilla con la consola. Vamos a ver si algunos otros levantan.
Ok, aquí tenemos el CloudGuard general. Vamos a ver si el de WAF levanta. Mira, ahí Steven nos está comentando que al parecer hay unos outages. Ah, sí, justamente. Dice que ya está resuelto, pero seguro un... Sí, justamente CloudGuard WAF no está disponible. De el 12 de marzo. Seguro algo similar volvió a pasar. Justo ahorita. Vamos a ver el estatus. Sí, no, qué pena. No, está caída ahorita la plataforma de justamente de CloudGuard WAF, que era la que íbamos a utilizar para este demo. Y pues en esta parte no podemos ni desplegar el agente, que va a ser el que va justamente a hacer la protección, ¿sí? Y creo que lo que podríamos hacer es ver este tema en otra sesión, cuando ya la plataforma esté arriba, y con los participantes que ahorita están conectados y quieran ver la plataforma desplegada y justamente pues corroborar, ¿no?, lo que vimos en la presentación con las aplicaciones, ¿sí? Entonces, creo que de momento deberíamos de dejarlo acá, porque sin esta plataforma pues no podemos aplicar las protecciones respectivas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso pues tuvimos la presentación solamente y nos queda ahí la parte demostrativa pendiente, ¿sí? Y gracias ahí, Steven, por los comentarios del tema de los outages, ¿sí? Entonces, creo que eso sería de mi lado. Ahí vamos a ver cómo hacemos si programamos otra o cómo lo hacemos para justamente presentar esta parte de la demostración, ¿sí? Pero no, entonces eso sería. Eh, Mil disculpas ahí por el incidente, pero ahí quedamos entonces al pendiente. Más bien, gracias por su participación y ahí posiblemente les estamos escribiendo. Muchísimas gracias.